muy clara, ¿no? Y contundente. Claro, toda contundente. potestad. Exactamente. Entonces, la respuesta a esta pregunta, igual ahí va a aparecer en la pantalla, la respuesta a esta pregunta, ¿quién estableció el bautismo? ¿Quién más? Es muy sencillo. El Señor Jesús. El Señor Jesús fue el que estableció el bautismo, el verdadero bautismo. Ahorita vamos a ir avanzando con otras preguntas, otras cuestiones que tienen que ver con el bautismo, pero para empezar tenemos esta pregunta, ¿quién estableció el bautismo? Jesús. El Y Señor recordemos, Jesús. algo muy importante es que en ese momento Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos. Les estaba dando la gran comisión. Y vemos que ellos cumplieron. Por ejemplo, ya cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, ahí dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así es. Es decir, ellos prosiguieron con esa enseñanza que Jesús había ordenado. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente pregunta, queridos amigos. No se muevan de sus lugares. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la forma correcta de bautizarse? Ojo, esto se está poniendo interesante. Estamos entrando en materia por ahí. Estamos entrando ya en algo, en materia, algo polémico este asunto porque, vean, la pregunta dice, ¿cuál es la forma correcta de bautizarse? Y si hay una forma correcta, significa, como lo dijimos hace un momento, que también hay una forma incorrecta. Y ojo, para ver la forma correcta del bautismo tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo, su capítulo 3, versículo 13 y 16. Ahí en la pantalla va a aparecer, pero vamos a ver qué dice este versículo, Mateo 3, 13 y 16. Así es que si usted tiene su Biblia, abra su Biblia ahí en casa también. Muy bien. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos algo bien interesante ahí en ese versículo, que nos dice que Jesús fue bautizado y subió del agua. ¿Qué quiere decir eso entonces? Si subió del agua, solo hay una forma. Exacto. Estaba dentro del agua, ¿no? Entonces, ¿por qué la pregunta nos dice cuál es la forma correcta de bautizarse? Ojo amigos, aquí estamos hablando, no del simbolismo, todavía no hemos entrado en esa materia, eso va más adelante, pero estamos hablando de la forma como tal física. Exactamente. Es decir, quiere decir sumergirse completamente en el agua. ¿Por qué? Entonces, ¿hay otras formas de bautizarse? Se han creado otras formas. Hay, por ejemplo, la efusión, que la efusión es cuando se le agrega en la cabeza un chorrito de agua, que es un poquito de cantidad intermedia. Y también tenemos aspersión, que es una cantidad más pequeña que a veces se le realiza sobre todo a los bebés, ¿no? Esos son los dos métodos. Pero acá en el versículo nos está diciendo claramente que Jesús subió del agua. Subió del agua. Es decir, Jesús estaba sumergido en el agua. Ok, queridos amigos y hermanos, la palabra bautizo proviene de una palabra griega, baptizo, y esa palabra etimológicamente hablando significa sumergir. O sea, no es de que, bueno, te echo un poquito de agua en la cabeza o un chorrito o tantito nada más te salpico, no sé. No, sumergir. Y bueno, vamos a ir a la Biblia, vamos a ver, para reforzar este argumento, vamos a ir al libro de Hechos, su capítulo 8, versículo 38. Vemos la historia de Felipe y el etíope. Cuando el etíope estaba estudiando la Biblia, pero él no la entendía, llega Felipe, le explica la palabra de Dios, y después de un estudio bíblico que tuvo Felipe con el etíope, vea lo que pasa. Hechos 8, 38 dice, entonces mandó parar el carro, el etíope, y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua. Descendieron al agua, oiga muy bien. Y Felipe lo bautizó. O sea, descendieron al agua. Porque, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿no? Dijo el etíope. Entonces, pues vamos al agua. No sé, había un río, un lago, ahí una poza, ¿no? Era agua que era suficiente como para sumergirlo. Para sumergirlo. No era un trastecito de agua, no era un charquito, no. O sea,
Y recordemos descendieron al que agua. quien comenzó a bautizar en aquel entonces era Juan el Bautista. Exacto. Entonces vamos a ver qué dice Juan 3:23. Ahí también nos dice cuál era la forma en que Juan el Bautista realizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Exacto. Y venían y eran bautizados. Ojo, entonces, la forma correcta para que uno pueda bautizarse es sumergirse completamente. Esa es la forma física. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo también, hay un trasfondo que más adelante lo vamos a ver. Pero en sí, la forma en que el Señor Jesucristo nos enseñó fue por inmersión. Inmersión. Sumergir completamente el cuerpo y bueno. Y me gustaría dar un dato, queridos amigos. Me gustaría dar un dato acerca de un libro que se llama La fe de nuestros padres, página 56. Y vea lo que dice. Un cardenal católico, el cardenal James Gibson, dice lo siguiente: por algunos siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo fue conferido ordinariamente por inmersión. Pero desde el siglo XII ha prevalecido en la Iglesia Católica la práctica de bautizar por infusión. Ojo, o sea, un dato muy interesante, muy importante. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de bautizo en forma general, probablemente a nuestros amigos lo que más se les viene a la mente es el bautismo de un bebé. Exacto. ¿No? Que eso es por aspersión. Recordemos que al bebé lo acercan a una pila y le ponen un poquito de agua, le rocían agua, y eso es el bautismo. Pero acá el cardenal nos está diciendo que durante muchos años también la Iglesia Católica bautizaba por inmersión. Por inmersión. Es decir, ellos comenzaron a realizar el bautismo por inmersión de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué sucedía? Que durante mucho tiempo, o sea, cuando eran bautizados por inmersión, pues para que sean bautizados por inmersión, ¿qué quiere decir eso? Que tienen que ser adultos. Así es. ¿No? Porque no vas a sumergir a un bebé. Exacto. Pero se daban cuenta que cuando ellos conocían la fe protestante, el protestantismo, se cambiaban de religión. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que estas personas no se vayan? Pues bueno, hagamos una forma en la cual ellos queden marcados desde el nacimiento. De tal forma que les digan, ¿sabes qué? Tú naciste ya bajo la fe católica. Y entonces eso te hace sentir pecador. Porque ya cuando creces y dices, estoy leyendo que el bautismo es por inmersión, pero ¿sabes qué? Yo ya estoy bautizado. Entonces entra como ese pensamiento de decir, ¿cómo voy a ser bautizado si yo ya fui bautizado? Estaría traicionando a mi fe y todo eso. Entonces era una forma como de retener que surgió después del siglo XII. Exactamente. Y algo muy importante que hay que mencionar, queridos amigos y hermanos, es que si te bautizaron, y hago esto porque si te bautizaron de la forma incorrecta, o sea, realmente no te bautizaron. Porque la Biblia habla del bautismo por inmersión, o sea, sumergirte completamente, sumergir el cuerpo completamente. Y ahorita vamos a avanzar sobre el simbolismo del bautismo. O sea, ¿por qué es que la persona tiene que ser sumergida? Porque tiene su significado. El simbolismo es muy importante. Sumergir a la persona, levantar, o sea, y que se levante del agua, tiene su significado y vamos para allá. Por eso es muy importante tener esto en cuenta. Si a ti te bautizaron por aspersión, o sea, la forma incorrecta, la forma falsa, lo tenemos que decir, realmente no era bautismo. La forma correcta lo dice la Biblia y la misma palabra griega bautizo significa sumergir. Entonces, y me llama la atención algo que mencionaste por ahí, si a ti te bautizaron. No, o sea, si alguien tomó la decisión de bautizarte, porque eso es algo muy importante en el simbolismo que te vamos a ver. Bautizaron, ¿no? Porque ya ni te acuerdas. No decidiste. No tomaste la decisión. Exactamente. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la forma correcta de bautizarse? Pues la Biblia es muy clara, descendiendo completamente al agua, o si usted quiere ponerle ahí entre paréntesis, por inmersión. Por inmersión. Muy bien. La siguiente pregunta, mi hermano. Ya pasamos ahora de la forma, ahora vamos al simbolismo. Al simbolismo. Porque recordemos que la forma pues no tiene ningún significado si no llevamos un simbolismo completo. ¿Qué simboliza el bautismo bíblico? Es decir, el que se practica por medio de la inmersión en el agua. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 4 y 5. Vamos a dar tiempo a que lo busquen ahí en sus Biblias. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, Sabiel, está como enredado ese versículo. ¿Qué pasa ahí? Porque nos habla que tenemos que morir en el bautismo, pero después nos dice que también andemos en una vida nueva y nos dice que resurrección. ¿Cómo? Nuestros amigos tal vez están diciendo, ya me perdí. Exacto. Muerte, resurrección. Exacto. ¿Qué significa, hermano? Muy bien, queridos amigos. La Biblia es maravillosa porque se explica a sí misma. Y tomando en cuenta la pregunta que vamos a platicar en este momento, ¿qué simboliza el bautismo? O sea, el bautismo correcto. Hay que tomar en cuenta eso. Sí. El bautismo correcto, es decir, por inmersión, sumergir a la persona completamente en el agua y levantar, y luego la persona se levanta, ¿no? Ok, tiene su simbolismo. Por eso les decía, vuelvo a repetir, si te bautizaron, porque tú ni te enteraste, pero te bautizaron cuando estabas bebé o no sé, o simplemente porque, no sé, pero te bautizaron de la forma incorrecta, pues no era bautismo entonces. Ahora, ¿por qué es importante el verdadero bautismo, la forma correcta del bautismo? ¿Por qué? Porque tiene un simbolismo importantísimo. Si leemos nuevamente, voy a leer nuevamente aquí en mi versión, y ahí está en la pantalla también el versículo, Romanos 6, 4 y 5, vean lo que dice. Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo. Es decir, cuando nosotros somos sumergidos en el agua, simbólicamente estamos siendo sepultados. Es decir, el viejo hombre, la vieja persona, el pasado, tus pecados. O sea, tú eres sepultado, ¿en dónde? En el agua. O sea, simbólicamente dice, eres sepultado. Es una tumba líquida. Exacto, una tumba líquida. Entonces, nadie puede ser sepultado con un poquito de tierra. Con un poquito con de una agua. pala, ¿no? Exacto. No, tiene que abrir un orificio y sumergirse por completo. Exactamente. Y luego el versículo sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó, ahora ahí viene la siguiente parte. Así como Cristo resucitó, o sea, ok, somos sepultados, Cristo fue sepultado. Ahora por medio del bautismo también somos sepultados. Y luego como Cristo resucitó de los muertos, dice, por gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, cuando somos ahora nosotros, cuando salimos del agua, somos sepultados, morimos. Y luego somos levantados, resucitamos así como Cristo. Dice, para que andemos en una nueva vida. Porque así como hemos sido, el versículo 5 dice, porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo. El bautismo correcto. Entonces, cuando somos sumergidos, somos sepultados, morimos al yo, al viejo hombre, a la vieja persona, al pasado, y luego resucitamos, dice, simbólicamente, a una nueva vida. Qué maravilloso es esto. Y esto es algo importantísimo porque básicamente es un nacimiento. Exacto, Estamos nacemos naciendo. a una Entonces, nueva vida. es nuestro segundo nacimiento, porque todos nacemos por la forma ordinaria, la forma biológica, eso todo lo sabemos. Pero cuando nosotros aceptamos el perdón del Señor Jesucristo y decidimos sepultarnos en esa tumba líquida, nacemos. Es nuestro segundo nacimiento, pero ahora nacemos para gloria de Dios. Exactamente. Nada más para concluir, si de hecho, si leemos el versículo 3, o sea, un versículo antes, Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, simbólicamente hablando, ¿no? O sea, los que hemos sido bautizados, morimos con Cristo y resucitamos en Cristo para una vida nueva. Nacemos de nuevo para comenzar una vida nueva. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esta promesa? Porque realmente es una promesa muy hermosa. Claro. Que es un borrón Y cuenta nueva. y cuenta nueva. Entonces, no importa, probablemente alguno de nuestros amigos diga, no, es que yo todavía no estoy listo para bautizarme, es que mis pecados, yo he pecado, yo he hecho tantas cosas malas, no me siento digno de bajar a las aguas bautismales aún. Y a veces ese error cometemos, decimos, cuando yo me llegue a portar bien, cuando yo cambie mi vida por completo, cuando yo cambie todo eso, en ese momento me voy a bautizar. Ojo, también ahí nos confundimos a veces un poquito, porque somos nueva criatura. Eso no quiere decir que una vez que usted salga de las aguas, ya no va a pecar, ya no va a cometer más errores. No, simplemente que ahora es un nuevo caminar, pero ya no está solo. Es un nuevo caminar con nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice, vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 17.
Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, un nuevo nacimiento, ¿no? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Exacto. Nacemos de nuevo para comenzar una vida nueva ahora en Cristo. Queridos amigos, vean lo importante que es el bautismo, o sea, el simbolismo que tiene la forma correcta del bautismo. Y en sí el bautismo es maravilloso porque Jesús lo dijo: todo el que creyere, escuche bien, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, pues menos va a ser bautizado, ¿verdad? ¿Qué dice? Será condenado. O sea, el bautismo es muy importantísimo, querido amigo. Si tú estás viendo esta transmisión, este video, y no has sido bautizado, tal vez lo estás pensando, tal vez estás entre la espada y la pared porque hay decisiones, hay familia, hay planes, y tú dices, no, pero es que no lo pienses más. No lo pienses más. ¿Por qué? Porque el bautismo es para salvación. Jesús lo dijo, es para salvación. Entonces es muy importante que tú tomes esa decisión. Si tal vez lo estás pensando, no sé, no lo pienses más. Es algo muy, muy importante que tienes que hacer. Muy bien. Entonces, vamos a responder la pregunta: ¿qué simboliza el bautismo bíblico? El que se practica por medio de la inmersión en el agua. Muerte y sepultura de una vida antigua, del viejo yo, de esa persona que no nos gusta a nosotros. Pero es el renacimiento a una vida nueva en Cristo Jesús. Mueres a tu yo pasado, a tu vida del pasado, y resucitas a una nueva vida en Cristo. Eso simboliza el bautismo. Y es que algo interesante es que a veces nosotros nos ponemos a pensar en lo que tenemos que dejar. Porque yo me he encontrado con muchos amigos y me dicen, es que si me bautizo yo tengo que dejar el cochito, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar tantas cosas. Y a veces nos ponemos a pensar en qué vamos a dejar. Pero cuando el apóstol Pablo dice, cuando yo me pongo a pensar en todo lo que estoy dejando, eso viene a ser insignificante, eso viene a ser basura. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que lo que viene en el porvenir es mucho mejor. Realmente estamos ganando muchas cosas más. Es una vida nueva en Cristo. Así es. Bien, vamos a avanzar a la siguiente pregunta, queridos amigos y hermanos. Y la siguiente pregunta dice: ¿qué importancia tiene el bautismo para el creyente? Ya les mencionamos algo sobre esto, la importancia del bautismo para el creyente. Pero vamos a verlo ahora a la luz de la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Marcos, el Evangelio de Marcos, su capítulo 16. Marcos 16, 15 y 16. Así es que si usted tiene su Biblia, le sigo invitando que abra su Biblia para que usted lo vea ahí en casita. Marcos 16, 15 y 16. Ya me pasé. Ahí está. Marcos, su capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Dice... Y aquí está el versículo que yo les mencioné hace un par de minutos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado, escuche bien, será salvo. Pero el que no cree será condenado. O sea, la Biblia también es clara, queridos amigos. Es clara. Entonces aquí tenemos una promesa maravillosa, pero también aquí Jesús también advierte algo muy importante y algo que debe preocuparnos. Y es si no hemos sido bautizados. Y es que algo interesantísimo acá es que primero dice el que creyere. El que creyere. Pero ojo acá, nosotros podríamos decir, es que ¿cuántos creyentes hay en nuestra sociedad? Todos diríamos, ¿quienes no creen? Los que son ateos, ¿no? O los que son agnósticos. Esas personas no creen. Y si hacemos una encuesta, ahorita salimos al parque, ¿usted cree en Jesús? La mayoría nos va a responder que sí. Sí, yo creo. Pero realmente cuando nosotros vemos la palabra creer va ligada a la fe. Es decir, es un ente activo. Nuestra fe tiene que ser activo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que también los demonios creen. Exacto, es lo que iba a decir. El apóstol Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Ojo, pero eso no basta. ¿Por qué? Ahí es donde entramos en materia con el simbolismo del pecado, que es el arrepentimiento como tal.
A veces nosotros necesitamos confirmar. No puede haber, por ejemplo, amor cuando un joven está muy enamorado. Yo recuerdo en mis tiempos, o cuando algunos amigos venían, nadie se puede aguantar la noticia. Cuando ya alguien se hizo novio de tal persona que amaba con toda su alma, que quería estar con esa persona, que deseaba que fuera su novia y finalmente le dice que sí, no puedes aguantar más de una semana sin decirlo. Yo estoy seguro que eso no pasa. ¿Por qué? Porque cuando estás muy emocionado, estás enamorado, lo que quieres es divulgarlo. Lo que quieres es esparcirlo, vociferarlo. Entonces, ojo acá, nosotros podríamos decir, pues es que yo creo en Jesús, entonces... Ya con eso basta. Ya con eso basta. Sí, pero realmente, entonces, la chica te va a pedir que te cases con ella. ¿Por qué? Porque eso es un compromiso público. Exacto. Es decir, no quiere decir que en el momento de la boda tú dices, en ese momento yo la amo. No, tú ya la amabas previamente. Tú ya tenías un compromiso con ella. Pero en el momento en que tú haces la boda, es una declaración pública. Es un compromiso. Y eso mismo pasa con el bautismo. Es decir, tú ya creíste, pero tienes que creer. Pero si tú crees y tú estás dispuesto a recibir el perdón de Dios, bautízate. Exacto. Y hay que resaltar algo muy importante aquí en cuanto a lo que ya dijo nuestro hermano Seín sobre creer. Y me gustaría leer el versículo que él mencionó. De hecho, está en Santiago, su capítulo 2, versículo 19. Escuche muy bien. Usted cree en Jesús, usted cree en Dios, usted cree en la Biblia, usted cree en un ser superior. Ok, está bien, usted cree, pero eso no es suficiente. Vea lo que dice Santiago 2, o escuche lo que dice Santiago 2, 19. Y si tiene su Biblia, busca ahí en su Biblia. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen. O sea que usted no es el único que cree en Dios. Pero tiemblan, o sea, son rebeldes, se rebelaron contra Dios, también los demonios creen. Entonces, no es suficiente con creer. O sea, Dios quiere que esa fe, esa creencia, lo lleves a la acción y tomes una decisión. Y como ya lo explicó nuestro hermano Seín, y comparándolo con una relación de noviazgo, un matrimonio, haces un pacto con la otra persona público, o sea, un compromiso público delante de Dios, delante de la sociedad. Espiritualmente también es lo que se hace por medio del bautismo. Tú públicamente declaras tu amor por Dios, tu compromiso con Dios, tu pacto con Dios. Ahora, me gustaría también mencionar algo muy importante con esa palabrita, el que creyere. Yo me pregunto, o yo les pregunto, queridos amigos, ¿será que un bebé de recién nacido, un bebé recién nacido, cree? Un bebé recién nacido, 8 días, 30 días, 40 días, ¿ustedes creen que tiene él esa capacidad para creer, para razonar, para pensar, para saber lo que realmente significa el bautismo? O sea, y esa es algo muy importante que tenemos que decirlo. O sea, para que una persona pueda ser bautizada, dice que necesita creer. Todas las personas que han sido bautizadas, que la Biblia menciona en los evangelios, en Hechos, en el Nuevo Testamento, vemos que las personas que fueron bautizadas primero recibieron un mensaje, primero recibieron un estudio bíblico, primero recibieron enseñanza, o sea, primero fueron discipuladas. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, no bauticen, no los bauticen primero y luego hagan discípulos. No, primero hagan discípulos, enseñen, prediquen, hagan discípulos y luego bautízanos. De hecho, lo encontramos en la historia del etíope. Exacto. Allá en Hechos capítulo 8. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Vemos otra vez la constante es creer, pero ya dijimos que creer no es simplemente tener conocimiento. Ajá. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos estar convencidos, todos creemos que Jesús es Dios, todos creemos a veces del sábado, todos creemos o estamos acá, yo creo en todas las 28 creencias, yo creo en la fe de Jesús, yo creo en todo eso, pero podemos no estar convertidos. Exacto. Que eso es diferente. Hermanos, el tener conocimiento no basta. A veces llevamos muchos años en la iglesia, tenemos todo el conocimiento y decimos, a mí nadie me puede enseñar. Recordemos al pueblo de Israel. Qué interesante era. El pueblo de Israel tenía muchísimo conocimiento. El pueblo de Israel vio al mar abrirse, pero era un pueblo incrédulo. Así es. No creía. Vio la columna de fuego, pero no creía. Vio el maná, pero no creía. Vio la presencia de Dios, pero no creía. Entonces, acá nos está diciendo, el que creyere y fuere
bautizado. Es por eso que es una decisión personal. Personal. Porque lo primero Claro. que tienes que hacer es Creer. creer. Muy bien, la respuesta entonces a esta pregunta es la siguiente. ¿Qué importancia tiene el bautismo para el creyente? La respuesta es, vean, muy importantísimo. Esto es de vida o muerte. La importancia del bautismo para el creyente es que será salvo. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el bautismo, queridos amigos, es un asunto de salvación. Por eso es muy importante que si tú no has tomado esa decisión, la tomes en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar con la siguiente parte. Nada más me gustaría comentar algo antes de tocar. Es un asunto muy importante de salvación. Nada más que ojo acá. No nos vayamos a confundir, porque si no, yo estoy seguro que tal alguno va a decir, yo bautíceme porque yo quiero ser salvo. Pero no es la salvación como tal. Recordemos Exacto. que la salvación únicamente la da Es un requisito. Dios. Pero ¿qué quiere decir eso? Que es nuestro compromiso y es nuestra aceptación de la sangre de Cristo Jesús. Claro. No hay otra forma. Así es. Muy importante. Vamos a avanzar a la siguiente sección y vamos a ir con las últimas 3 preguntas. Tenemos 3 preguntas para ir cerrando este espacio. Resultados del bautismo. Vamos con esta sección, resultados del bautismo. Y la quinta pregunta de todo este estudio dice de la siguiente manera. Ahí va a aparecer en su pantalla. ¿Qué 2 bendiciones se reciben con el bautismo? Ok, te bautizas y luego ¿qué pasa? O sea, recibimos 2 bendiciones muy importantes cuando nos bautizamos. Y eso es precisamente. Vamos a leer y ahorita explicamos. Vamos a ir al libro de Marcos. Hechos. Perdón. Hechos 2:32. 38. 38. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy importante. Si notaron, Pedro dice algo muy importantísimo. Ok, te bautizas y luego ¿qué va a pasar? Dice Pedro. Entonces dice, para perdón de vuestros pecados y luego dice, y recibiréis también, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. O sea, Pedro menciona 2 cositas muy importantes. Pedro menciona el perdón de los pecados y número 2, menciona que recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, queridos amigos, el bautismo trae bendición. En primer lugar, recibimos el perdón de nuestros pecados y en segundo lugar, también recibimos el don del Espíritu Santo. Alguien hace algunas semanas, alguien me decía, fíjate, alguien que no está bautizado todavía, una persona que no está bautizada todavía, me decía, oye Sabiel, fíjate que yo estudio mi lección, yo estudio mi Biblia, pero no le entiendo, no comprendo muchas cosas de las que leo y esta persona ya recibió estos cursos, estos estudios que estamos compartiendo en estas transmisiones cada semana, ya asiste a la iglesia, esta persona ya tiene comunión con Dios por medio de congregarse, estudiar la Biblia, cantar, orar. Pero yo le decía, te falta una cosa. ¿Y qué cosa? Me dijo, bautízate. Tienes que bautizarte. Y es que cuando nos bautizamos, nuestros pecados son perdonados y recibimos el don del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda, yo le decía a esta persona, nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Porque dice Jesús que el Espíritu nos enseña y nos recuerda lo que hemos escuchado, lo que estudiamos, nos guía, nos enseña. Y es que precisamente a eso se refiere cuando dice que es cuestión de salvación, porque es cuestión de perdón de los pecados. Exacto. La Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. Pero acá nos está diciendo que vas a tener perdón de los pecados. Entonces, si tú eres perdonado de tus pecados, quiere decir que tú puedes gozar de la salvación. Voy a leer una cita que encontramos en Hechos, ahí adelantito vamos a ir a Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es decir, eso es una de las grandes bendiciones que nosotros obtenemos. Y decíamos, puedes tener el peor pecado del mundo. Bueno, no puedes considerarte el peor pecador, pero si tú te bautizas, Dios te promete
esa bendición, Así perdón es. de tus pecados. Y no solo eso, porque son dos bendiciones. Dos bendiciones. El perdón de los pecados es el primero. Pero el segundo, ¿cuál es? Recibimos el don del Espíritu Santo. Y ya nuestro amigo Sabdiel nos comentaba que el Espíritu Santo es el consolador. Exacto. Es decir, es nuestro guía. Cuando Jesús iba a dejar a sus discípulos, Él les dijo, yo les voy a dejar un consolador, no se van a quedar solos, van a tener alguien que los va a guiar. Y el Espíritu Santo actúa de dos formas. Antes de que nosotros nos bautizamos, el Espíritu Santo actúa de afuera hacia adentro. Está ahí diciéndonos, bautízate, bautízate. El bautismo es para salvación, bautízate. Pero una vez que usted se bautizó, el Espíritu Santo actúa de adentro hacia afuera. Así es. Es decir, empezamos a ver un nuevo hombre, lo que promete la Biblia, y empezamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Porque ¿Qué? vamos a ir a Gálatas. Los vamos a ver todavía. Creo que sí vamos a ver todavía. O sea, esto no termina. Esto no termina. Ok. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿qué dos bendiciones recibimos cuando nos bautizamos? Ok. El perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Así es que si no te has bautizado, vuelvo a repetir por enésima vez, toma esa decisión. Si estás estudiando la palabra de Dios, si estás recibiendo cursos de la Biblia y está tal vez ese deseo en tu corazón, tienes que tomar una decisión porque es un asunto de salvación. Entonces, recibimos esas dos bendiciones cuando nos bautizamos. Recibimos el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Muy bien. Pregunta número 6. Ahora vamos en un subtítulo que dice resultados del bautismo. Ya Resultados usted del llegó bautismo. hasta esta parte del bautismo y el rebautismo tiene resultados. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Y dice de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en la oración. Si nos damos cuenta, queridos amigos, el propósito del bautismo no es de que te bautizas y ya. Bueno, ¿y luego qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, por eso la pregunta es bien directa. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Y la Biblia es clara, y voy a leerla nuevamente. Voy a leer otra vez este pasaje aquí en mi Biblia. Dice, así los que recibieron su palabra. Ok, vean, primero recibieron la palabra. Volvemos a repetir. Primero somos discipulados, primero somos enseñados, recibimos la palabra, recibimos las instrucciones. Ok, luego dice, fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. ¿A quién, a dónde se unieron esas personas? Luego dice el 42, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. ¿De qué estamos hablando aquí? De una iglesia. De una iglesia. Estamos hablando de una iglesia. Estamos hablando de una congregación de personas con el propósito de estar en comunión con Dios, firmes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, porque comían juntos y oraban juntos. Estamos hablando de una congregación, estamos hablando de una iglesia. Y por si no queda muy claro ahí, vamos al versículo 47. Sí, ahí está. Y ahí dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia. A la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían, volvemos a lo mismo, A los que habían los de que ser habían de salvos. ser salvos. Entonces, queridos amigos, vean la importancia de esto. Porque algunas personas piensan que, bueno, me voy a bautizar y vean, yo platicaba el otro día con algunos amigos de una iglesia y uno de ellos me decían, pues mis papás dicen que me bautizaron, pues cuando yo era bebé, o sea, me bautizaron cuando yo era un niño, a algunos otros los bautizaron cuando tenían tal vez ya más edad, ¿no? Pero niños que tenían 3, 4, 5 años, no sé. Pero a muchos, a la mayoría que vienen por tradición, ¿no? De familias que son de esta iglesia, pues me decía este amigo, a mí me bautizaron cuando yo era bebé,
Pero la verdad, dice, pues yo nunca pues, me he ido a parar a la iglesia. O sea, yo nunca voy a misa, nunca voy a nada de eso, pues simplemente me bautizaron y ya. O sea, soy de esta iglesia simplemente porque me bautizaron ahí y ya, ¿no? Porque ahí me encuentro mi feligresía. Exacto. Y es algo aparte muy bonito, humanamente, ¿no? Pertenecer a una familia. Dijimos que el bautismo es un nuevo nacimiento. ¿Te imaginas qué feo sería que un bebé naciera de repente y no naciera en el seno de una familia? O sea, todo bebé que nace tiene que pertenecer a una familia. Así que si usted nace de nuevo, tenga por seguro que va a pertenecer a una familia. Hay una iglesia que le está esperando, hay una iglesia que le está esperando para abrazarlo, para cobijarlo. Exacto. Me gustaría añadir un pasaje que está en Hebreos. Escuche muy bien, querido amigo, está en Hebreos. Hebreos está antes de Santiago, después de Filemón. Está Hebreos, su capítulo... Vamos a ver. Su capítulo 10, versículo 25. 25, sí. Dice, y no dejemos de reunirnos, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando veis que el día se acerca. Está hablando aquí de la venida del Señor. Pero vean, el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, nos invita a congregarnos, a reunirnos. Y dice él, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse como algunos por ahí tienen por costumbre, sino que anímense unos a otros con estas palabras cuando veis que el día se acerca. Entonces, hermanos, amigos, vean, la Biblia es muy clara cuando habla sobre la importancia de reunirnos, de congregarnos, como ya lo dijo nuestro hermano Seín, de pertenecer a una familia donde oramos juntos, comemos juntos, reímos juntos, disfrutamos de la presencia de Dios juntos. Somos una iglesia, somos una familia en Cristo donde juntos alabamos el nombre de Dios. Y como bien lo mencionaba el apóstol Pablo en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué maravilloso. Amigos, nos gustaría que ustedes fueran parte de esta gran familia de Dios. Así es. Qué maravilloso. Vamos avanzando y vamos a terminar ya con la última pregunta y luego vamos a entrar a la última sección para ir cerrando este espacio. La última pregunta dice, o bueno, ya no hemos respondido, ¿verdad? A ver, la respuesta a esta pregunta, la pregunta número 6, perdón. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Creo que ya lo dijimos, ya lo repetimos. A la iglesia. A la iglesia. Esa es la institución a la que se unen los bautizados. Ok, ahora sí avanzamos a la última pregunta, hermano Seín. Muy bien. Siguiente pregunta. Nos dice, seguimos en los resultados del bautismo. Ajá. Ahora dice, ¿qué cambios produce el bautismo? Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice de la siguiente manera. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es. ¿Qué cambios produce el bautismo? Si vemos la primera cita que mencionamos, Gálatas 3:27, la voy a volver a leer. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, si eres bautizado, eres revestido de Cristo y significa que si eres revestido de Cristo, van a haber cambios en tu vida. O sea, cada vez tú te vas a ir pareciendo ¿a quién? A Cristo, porque has sido revestido de Cristo. Y ese revestimiento va a tener fruto, se va a ver. No solo en tu interior, se va a ver también en tu exterior, porque lo vas a demostrar con cambios en tu vida. La siguiente cita, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ahora Cristo vive en mí. Ahora, si he sido revestido de Cristo, por Cristo, y ahora Cristo vive en mí, es obvio que tu vida va a cambiar. Tu forma de ser, tu vocabulario, tu forma de tratar a las personas, muchas cosas en tu vida van a ir cambiando como resultado del bautismo. Sí. Y ojo, dijimos que cuando nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene frutos. Sí. Da frutos en nuestra vida. Y yo no sé si eso iba a comentar nuestro hermano Sein, pero ahorita vamos a platicar sobre eso. Sí, iba a comentar antes un poquito acerca de la esperanza. Esto es algo muy esperanzador y ahorita que estábamos comentando todo eso, me recordó a la parábola del hijo pródigo. Si recordamos, el hijo pródigo se fue, gastó todo su dinero, llegó a parar a un chiquero de marranos, que se le antojaba la comida de los marranos, y él llegó y dijo, ya no soy merecedor de ser hijo de mi padre, voy a ser un siervo nada más. Pero es muy interesante la historia cuando el padre lo ve. O sea, él no quería hacer nada, y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, cuando el padre le da el anillo al hijo pródigo, él lo regresa a la familia, y él lo vuelve coheredero nuevamente, porque significaba que él podía sellar como miembro de la familia. Y en cuanto a los frutos, nosotros vamos a ir cambiando poco a poco cuando somos bautizados. ¿Por qué? Porque dijimos que uno de los dos dones, de los dos regalos que traía el ser bautizados, era el don del Espíritu Santo. Así es. Y el Espíritu Santo tiene dones. Así que vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas. Capítulo 5, versículo 22 y 23. Ojo, usted ya ha sido bautizado, usted recibe el don del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor. Es decir, la gente va a empezar a ver qué le pasó a esa persona. Ajá. Veo que ama a las personas. Ahora es más amoroso. Es más amoroso, es más gozoso, está sonriendo, es más paciente, porque nos dice paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ojo, no es usted cambiando. Son es los la obra frutos del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Y eso es un regalo que se da a raíz del bautismo. Como resultado del bautismo. Es ahí la importancia, queridos amigos, queridos hermanos, del bautismo. Recibimos el perdón de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y el resultado del Espíritu Santo en nuestra vida, o sea, tiene frutos, resultados, valga la redundancia, y ya lo mencionó nuestro hermano Sein. Aquí en mi versión dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Ahí están los frutos del Espíritu Santo. Por eso tu vida va a ir cambiando. Te bautizas, tus pecados son perdonados, los frutos del Espíritu Santo se empiezan a manifestar en tu vida y obviamente se va a ver la diferencia, ¿no?, de lo que eras antes y de lo que eres ahora, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y me gusta cómo lo menciona también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y de hecho, Pablo, ya no lo vamos a leer todo, pero Pablo, de hecho, de ahí en adelante, del 25 en adelante, comienza a hacer una lista, ¿no? Sí. Una lista de cosas que ahora la nueva persona en Cristo, el viejo hombre quedó atrás y el nuevo hombre ahora nació para una nueva vida. Y Pablo ahora dice que ya el nuevo hombre ya no tiene que ser igual que el anterior. Por ejemplo, el 25 él comienza diciendo, después de lo que acaba de leer nuestro hermano en el 24, el 25 dice, por eso desechad la mentira. O sea, ahora tú eres una nueva persona, ya no vas a ser mentiroso, ¿no? Desechad la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo. Y el 26 dice, si te enojas, pues no peques. O sea, que no es pecado enojarse, pero sí es pecado cuando ya tu enojo te lleva a otra cosa, ¿no? No se ponga el sol mientras estáis enojados, no deis lugar al diablo, el que roba no robe más, ¿okay? El que era ladrón, pues el viejo hombre, que ya quedó atrás, ahora tú eres una nueva persona, ya no vas a robar. O sea, hay una diferencia, ¿no?, de lo que eras antes y de lo que eres ahora en Cristo Jesús.
Y sigue la lista. Si usted quiere leerlo en casa, léalo. Está en Efesios 4, 25 hasta el 32. De hecho, en el capítulo 5 sigue, de ahí en adelante, sobre la nueva vida en Cristo Jesús. Ojo, es muy interesante que todos estos cambios se producen en la conversión y en la convicción. Por eso es muy importante que usted sea quien decida bautizarse. Exacto. Porque realmente no puede Es una haber un decisión cambio. personal. El bautismo es un simbolismo que es muy importante, pero si alguien dice, yo quiero que mi esposo disfrute de todas las bendiciones, ¿sabes qué? Lo voy a llevar y lo voy a meter. No, porque tampoco estamos hablando de agua bendita que pueda cambiar cosas, no. Sí. Todos estos frutos vienen a raíz de la decisión personal que usted pueda tomar en su vida. Y esto es muy importante lo que acabas de decir, porque esto no es magia, esto no es un hechizo, esto no es nada de eso. O sea, es una decisión. No es de que, soy una mala persona y que me bauticen para que yo me haga buena, ¿no? No, porque es una decisión que tú tienes que razonar, que pensar, pero que tienes que decidir ser diferente también, porque no es de que por arte de magia te bautizas y ya soy diferente. Ya, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? No, o sea, tienes que tomar una decisión consciente. Sí. Tienes que razonarlo. Y volvemos a lo mismo de hace un momento. Un bebé no tiene esa capacidad de razonar, de pensar, de decidir. Porque lo bautizan. No se bautiza él o no lo bautizan porque él quiere. Lo bautizan. No tiene ni la conciencia de lo que está pasando en ese momento. Exacto, no sabe para nada lo que está sucediendo. Sería un baño. Sí, pues es un baño. Aparte de que pues no es bautizo porque es nada más el poquito de agua, no. Entonces, no es bautizo. Entonces, ¿qué cambios produce el bautismo? Vamos a anotar ahí la respuesta de la pregunta número 7. Nos reviste de Cristo. Somos revestidos de Cristo. Cuando somos bautizados y nuestra vida pues comienza a cambiar. Muy bien, amigos. Hasta aquí hemos concluido con las preguntas, pero si se dan cuenta, la sección que sigue es muy interesante porque es algo de forma personal. No dice qué deben hacer. No. Usted está contestando su lección. Y ahí dice qué debo hacer. Y acá trae 3 cosas que debemos hacer. Número 1. ¿Qué debo hacer? Número 1. Creer en el Señor Jesús y solicitar ser bautizado. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Hechos, su capítulo 8, versículo 35 al 38. Si ahí tiene su Biblia, abra su Biblia y lea juntamente conmigo. Hechos, su capítulo 8, versículo 35 al 38. Y dice, entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces, queridos amigos, ¿qué debes hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Ok, creer en el Señor Jesucristo y solicitar ser bautizado. Tienes que creer y tu fe, tu creencia se va a dar por el oír de la palabra de Dios, dice Pablo. Es decir, cuando nosotros ya hemos sido discipulados, ya hemos sido enseñados, ya hemos sido guiados por la palabra de Dios, van a hacer en tu corazón ese deseo. Y entonces tú vas a decir, deseo ser bautizado, quiero ser bautizado, creo en Jesús, creo en su palabra, creo en su muerte, acepto esa muerte como el único medio de salvación. Y tú vas a decir, yo quiero ser bautizado. Y hay muchas historias en la Biblia acerca del bautismo. También recordemos cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado y de repente vino un gran terremoto y todas las cadenas se soltaron y todos los presos pensaron que se había ido y Pablo dijo, aquí estamos, espérate. El carcelero, allá en Hechos capítulo 16, versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto ya es el resumen de todo lo que ya hemos aprendido en esta noche. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, la constante que está ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, lo que ya hacía nuestro hermano Sadiel, primero es conocer la palabra. Exacto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos
los suyos. Creer, estudiar la palabra, bautizarse. Exacto. Y es un gran paso el que están dando nuestros amigos en esta noche al decidir Sí. esperarnos un momento, decir, no estaba el internet, pero vamos a esperar otro momento, porque queremos estudiar la palabra de nuestro Sí. Dios. Entonces, es muy importante, queridos amigos, que creamos, estudiemos la palabra y luego nosotros van a hacer el deseo del bautismo. Número 3, para ir concluyendo, queridos amigos, ¿qué más debo hacer? Ya para terminar, ¿qué debo hacer? Número 3, responder prestamente al llamamiento. Vamos a la 2. Ah, sí, cierto, me estoy salteando un punto. El número 2, ¿qué debo hacer? Vamos a ir a Romanos. Ok, ya me bauticé, creo, me bautizo y bueno, ok. Pero, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Romanos 6, 11 al 13. Romanos, capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice, Romanos 6, 11 al 13, dice, Sí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Así es que el punto número 2, queridos amigos y hermanos, ¿qué debo hacer? Número 2, abandonar el pecado. Abandonar el pecado. Y es una lucha diaria. Es una lucha diaria porque tú podrías decir, bueno, me voy a bautizar, como lo decían los hermanos hace un momento, me voy a bautizar y eso significa que ya no voy a pecar, ya no voy a tener malos deseos. No, aquí Pablo está diciendo a los romanos que ya no obedezcamos a nuestros malos deseos porque los vamos a seguir teniendo. Y es una lucha diaria, y he ahí la importancia de estar en comunión con Dios mediante el estudio de su palabra, mediante la oración, mediante la adoración y alabanza, mediante la congregación, los días de culto. O sea, todo eso es importante para que tu vida vaya cambiando y podamos vencer el mal con el bien, podamos vencer los malos deseos, podamos vencer el pecado. Sí. Y probablemente nuestros amigos están teniendo un poquito de confusión por ahí, porque creo que ahí en la pantalla, si ustedes vayan a su lección, yo estoy seguro que nos están siguiendo ahí con sus lecciones, es Romanos 6, 11 al 13, la que leyó nuestro hermano Sabdiel. Ahí en la pantalla aparece Hechos, pero no, nuestro hermano Sabdiel es el que tiene el versículo correcto. Y es que, hermanos, siempre dijimos que está el Espíritu Santo, pero Satanás no está tranquilo. El mismo apóstol Pablo decía, el bien que yo quiero, No lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, y lo eso malo hago. que no quiero hacer, eso hago. Así que, hermanos, no se vaya a frustrar. No digo que saliendo del agua usted vaya y peque. No, tampoco estoy sugiriendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que no causen usted frustración, porque a veces nos crea una frustración es decir, soy un nuevo hombre y no voy a volver a caer. Ajá. Pero ¿qué debemos de hacer? Inclinarnos hacia nuestra naturaleza de Dios, es decir, hacia el Espíritu Santo. ¿Cómo? Como decía nuestro hermano Sabdiel, cante, estudie su Biblia, estudie su matinal, estudie su lección, acérquese más a Dios, ponga su mente en Cristo. Así es. Y me gustaría hermanos, agregar un versículo, primera de Pedro 5, 8. Yo les decía que es una lucha diaria, queridos amigos y hermanos. Y vean lo que dice primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Es decir, hermanos, dice que tenemos que ser sobrios y velar. ¿Y cómo vamos? Obviamente está hablando aquí espiritualmente, ser sobrios y velar. Es decir, ser sobrios significa estar conscientes, estar despiertos. No está hablando aquí, ¿verdad?, de que no vas a tomar de por sí, que ya lo sabemos, ¿verdad?, que no debemos tomar vino ni nada de eso. Pero aquí está hablando en un aspecto espiritual. Sí. Ser sobrio significa estar atentos, pilas, despiertos, conscientes de todo lo que está pasando. ¿Por qué dice? También dice y velar.
Tenemos que velar. ¿Por qué? Porque el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y al ser sobrios y velar, significa que tenemos que estar siempre en comunión con Dios, orando, ayunando, congregándonos, adorando, alabando a Dios. Entonces es muy importante, queridos amigos, esto para no seguir en el camino del pecado. Y aún así, si llegáramos a pecar, recordemos que no es por nosotros, es por la gracia de Dios que nos cubre de todo ese pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Entonces, queridos amigos, si te bautizas, ya lo repetimos varias veces, nuestro hermano Sein ya lo dijo, no significa, ¿verdad?, que te bautizas y ya, su mecha, eres una persona perfecta, ya no cometes ningún error. No, no, no. Tú sigues luchando, todos seguimos luchando, cada día seguimos en esa lucha. Y por eso Juan escribió esto, si alguno hubiere pecado, hijitos míos, lo que ya leyó nuestro hermano Sein, lo vuelvo a leer, 1 Juan 2:1, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, ok, no pequéis, esa es la recomendación, ese es el consejo. Pero, dice, hay un pero acá, Sí, sí, sí. pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Es decir, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor y Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad para seguir luchando, seguir adelante. Y amigos, esto es una lucha constante. Constante. Yo llevo más de 20 años de bautizado, yo creo que... Pues yo, pues igual, más o menos. Bueno, no tanto, creo, o sí. Me bauticé cuando era adolescente, me bauticé cuando tenía 12, 13 años. Y, ojo, yo nací Cuna adventista. en cuna de la iglesia, o sea, desde el vientre de mi madre, ¿no? Yo ya escuchaba, me llevaban a la iglesia. Y cuando yo me bauticé tenía 12, 13 años y para eso, estas más de 20 lecciones de la fe de Jesús, yo ya las había estudiado. Y yo ya estaba consciente de lo que significaba el bautismo, de la importancia del bautismo y todo eso. Entonces, yo decidí bautizarme cuando tenía 12, 13 años de edad. Entonces, pues ya llevamos, pues sí, más o menos, ¿no? Como unos... Más de 20 años. Como 20 años de bautizado. Bueno, como 5 años, digamos. Como 5 años. Muy bien, yo también ya llevo como 21 años. ¿Eso quiere decir que ya sé todo de la Biblia? No. No. Hermanos, podemos pasar 20, 30, 40, 50 años. Y yo estoy seguro que nuestros hermanos que tengan 60, 70 años leen su Biblia, la abren y dicen, hoy aprendí Exacto. cosas nuevas. Usted va a seguir aprendiendo. porque Nunca dejamos de aprender. Esto es una enseñanza diaria. Es una convicción diaria. Es una confesión de pecados diaria. Así es. Muy bien. Y por último, Vamos a hermano ir Sein. cerrando. Yo creo que ya nos llevamos mucho tiempo en esta lección. Número 3. ¿Qué debemos hacer? Responder prestamente. Ahí es responder prestamente al llamamiento de Dios. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 7. Hebreos 4, 7. Hebreos 4, 7 dice: Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy. Y como queda dicho, mucho después declara por medio de David: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Queridos amigos, significa que tenemos que responder prestamente al llamado de Dios. Tenemos que responder prestamente al llamado de Dios. La Biblia es clara, dice: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Si en tu corazón ha nacido el deseo, o lo has venido pensando, no sé, yo quiero ser bautizado, yo no sé, tengo ese deseo, ese anhelo, tienes que oír. El Espíritu Santo está hablando a tu vida y Dios te está invitando, ¿verdad?, para que tomes esa decisión muy importante. Y entonces el punto 3 dice, tienes que responder a ese llamado. Responder. Y es que algo interesante acá es que nadie nos puede obligar. Y realmente a usted nadie lo está obligando. La iglesia no lo está obligando. El amigo que lo invitó a dar esta lección no lo está obligando. Pero sin duda es el Espíritu Santo que está llamando. E incluso Dios mismo no obliga a nadie, porque Él nos dio un libre albedrío. Y yo quiero terminar en esta noche con Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Que ahí vemos cómo dice: he aquí yo estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos, deseamos que Jesús entre a nuestros hogares. Deseamos que Jesús esté con nosotros. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Probablemente ya hemos escuchado muchas veces este mensaje. Probablemente el Espíritu Santo ya ha hablado a través de algún predicador, alguna hermana, algún hermano de la iglesia, y siempre nos dice: bautízate. Nuestro hermano Samuel decía hace rato: bautízate. Pues hoy nuevamente el Espíritu Santo está llamando. Así que es momento de no endurecer nuestros corazones. Pues bueno, hemos concluido, queridos amigos. Hermano Seín, pues ya nos echamos creo más de una hora, no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que ha sido de bendición, ha sido de edificación. Es un tema muy importante, así como todos los que hemos estado tratando durante estos programas. Y bueno, queridos amigos, vamos a concluir invitándolos. Seguimos invitándolos para que ustedes respondan al llamado de Dios. Si tienen ese deseo, ya han estudiado la palabra de Dios, si tienen ese deseo ahora de tomar esa decisión, háganlo. Tal vez hay miedo, tal vez hay, no sé, incertidumbre, no sé, pena por ahí, tal vez por la familia, no lo sé. Pero si Dios está hablando a tu vida, tome esa decisión en el nombre de Dios. La pregunta más importante cuando es la boda es: ¿aceptas? Y sin duda hay miedo, sin duda hay nerviosismo, sin duda sudamos y a veces hasta ni la voz se escucha y decimos: sí, acepto. No es que no haya deseo, el deseo está. Pero acá también hay una resolución en esta noche. La resolución dice: creo en el bautismo por inmersión. Por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de Jesús. De Jesús. No el ejemplo del hermano, de la hermana, no el ejemplo de mi vecino. No, el ejemplo de Jesús. Y la pregunta de esa noche es: ¿aceptas? ¿aceptas? Platícalo con el Señor en esa noche. Bien, mis queridos amigos, hasta aquí dejamos este estudio. Cuídense mucho, Dios les bendiga, y mañana nuevamente en este mismo lugar otros evangelistas estarán compartiendo la siguiente lección con todos ustedes. Dios les bendiga, feliz noche, feliz sábado. Un gusto estar con ustedes, bendiciones, feliz sábado.